En Colombia se confirmó la muerte de la senadora Piedad Córdoba a causa de un infarto. Según reportan los medios locales, la senadora del Pacto Histórico fue hallada en su apartamento en Medellín por sus escoltas, por su seguridad, y fue trasladada a la clínica Los Conquistadores de esa ciudad, a donde habría llegado sin signos vitales. La vida de la legisladora, que se había ausentado de su labor en el Congreso por problemas de salud, estuvo marcada por investigaciones, polémicas y cuestionables relaciones con dictaduras del continente. Durante varios años persistieron los señalamientos en su contra sobre una supuesta relación con la guerrilla Las FARC bajo el alias de Teodora. A Córdoba también se le conocía en otras partes de la región por su abierta y permanente relación con el régimen venezolano, desde que Hugo Chávez, con quien era común verla cuando este país participó como mediador en la liberación de varios secuestros por las FARC. En varias ocasiones se cuestionó por su férrea defensa del régimen tanto de Chávez como de Nicolás Maduro. Además, aseguraba que en Venezuela no existe una crisis social y económica. Murió Piedad Córdoba hace algunos meses. Su hermano Álvaro Córdoba se declaró culpable por narcotráfico en Nueva York, a pesar que Gustavo Petro y el Pacto Histórico pues habían dicho que era un golpeteo de sus opositores. El presidente del país, precisamente Gustavo Petro, compartió este mensaje en su cuenta de X. Es muy extenso, rescatamos esto. Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica. Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto. Francia Márquez, la vicepresidenta del país, también se pronunció. Lamento profundamente el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, una mujer que abrió las puertas de la política colombiana a las mujeres afrodescendientes y que luchó de manera incansable por la paz y la justicia social en nuestro país. Expreso mi solidaridad con sus familiares y amigos. Senadora Piedad Córdoba, descanse en paz y en poder. El líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel. Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la senadora Piedad Córdoba, quien durante muchos años trabajó por la paz en Colombia y fue una gran amiga de Cuba. Así está a esta hora el exterior de la clínica Los Conquistadores, lugar donde falleció Piedad Córdoba. Familiares están esperando el cuerpo. Los medios de comunicación también se han congregado en este punto. Algunas de las relevancias de este personaje ciertamente polémico. Le decíamos, su hermano Álvaro Córdoba apenas hace unos meses se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Ella y Petro, la extrema izquierda, habían acusado persecución política. Justo llegó este comunicado de la clínica Los Conquistadores. Les voy a leer solo un parrafito. Dice: informamos que este 20 de enero a las 12:50 fue traída por sus familiares la senadora Piedad Córdoba. La femenina de 69 años, dicen, pasó a la sala de reanimación donde se le realizaron maniobras cardiopulmonares sin una respuesta. Se declara paciente fallecida y se pone a disposición de Cuerpo a Medicina Legal. Vamos a hacer contacto en Medellín, Colombia. Ahí está Sara Agudelo, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Muy buenas tardes, Sara. Hola, Enrique, buenas tardes. Como usted lo venía diciendo, nosotros llegamos una vez, nos enteramos de la noticia hasta aquí, hasta este punto. Cuando llegamos nos encontramos un carro de criminalística y también los familiares precisamente ahí en esa puerta que ustedes están viendo en este momento, esperando que el cuerpo fuera sacado de la clínica Los Conquistadores, a donde llegó más temprano Piedad Córdoba sin signos vitales. Lo que hemos podido saber hasta el momento es que ella anoche en su casa aquí en Medellín, precisamente en el barrio Conquistadores, en unas pocas cuadras de aquí, desde donde nosotros nos encontramos de la clínica, sostuvo una reunión con su equipo de trabajo hasta las 9 de la noche, como les dije.
esta mañana se levantó bien y en el transcurso de la mañana comenzó a sentir algunas molestias. Le dijo a alguno de sus escoltas que le ayudara a bañarse y también ya después fue que comenzó a sentirse mal y por supuesto fue trasladada hasta aquí, hasta este punto de la ciudad, hasta la clínica Conquistadores, en donde, como les decíamos, llegó sin signos vitales. Lo que nos ha dicho el director médico de la clínica es que el cuerpo fue entregado a medicina legal para que sean ellos quienes determinen a qué se debió su fallecimiento. Que hoy 20 de enero de 2024 a las 12:50 p.m. fue traída por los familiares la senadora Piedad Córdoba Ruiz, ingresada al servicio de urgencias de manera inmediata y al ser evaluada por los médicos de la institución se encuentra paciente femenina de 69 años sin signos vitales, con signo de livideces, con hipoperfusión. Se pasó directamente hacia la reanimación, donde se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin respuesta, se declara paciente fallecida y se pone a disposición del cuerpo a medicina legal. Hasta el momento no hemos podido hablar con ninguno de sus familiares ni tampoco con los miembros de su equipo de trabajo. Lo que sabemos es que ellos están en este momento pasando obviamente por una situación muy difícil. Es una muerte inesperada y pues por supuesto entendemos la situación. Lo que sí sabemos es que los vecinos de aquí del barrio Conquistadores pues están lamentando su fallecimiento. Nos dijeron más temprano que era una persona bastante querida aquí en el barrio, que incluso ella salía a caminar por esta zona y lo saludaba muy amablemente, que era una persona muy querida en el barrio y por supuesto su fallecimiento es lamentable para los habitantes y también para sus vecinos de aquí del barrio Conquistadores. Aquí seguiremos esperando a que nos den más información o a que incluso podamos hablar con alguno de sus familiares. En este momento sabemos que el cuerpo está siendo trasladado a medicina legal para poder determinar cuál fue la causa de su fallecimiento. Enrique. Uy, Sara, pues dices, muy cerquita este centro médico de su domicilio particular. Ya no se pudo hacer nada y a las 12:50 del mediodía se declara su muerte. Muchísimas gracias. El abrazo hasta Medellín y seguimos al pendiente contigo, Sara. Quiero saludar a Juan Falconer, analista político. Gracias, Juan, por recibirnos la llamada este sábado. Enrique, un fuerte saludo para ti y toda la audiencia que nos acompaña en estos momentos. Siempre un gran placer. Si quieres, acompáñanos a revisar estos datos que tenemos sobre la controvertida senadora colombiana. Mira, Piedad Córdoba estuvo involucrada en numerosos escándalos, no solo en su país. En noviembre de 2023, lo vemos en pantalla, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Córdoba por los presuntos delitos de peculado, por apropiación y enriquecimiento ilícito. El asesinado candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, denunció vínculos entre la legisladora, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, la extinta guerrilla colombiana de las FARC y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. La señalaba de presuntamente contaminar la política con dinero del narco y la corrupción. En marzo del año pasado, Córdoba, sin presentar pruebas, dijo que se preparaba un supuesto golpe blando para derrocar al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. En mayo de 2022 fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocontín de Honduras porque portaba $68,000 en efectivo. El monto no había sido declarado a las autoridades de ese país. Juan, preguntarte por qué se dice que Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, su partido, el Pacto Histórico, la rescatan. ¿Qué es lo que hacen por ella? Bueno, Enrique, primero que todo, lamentar profundamente la muerte de la senadora Piedad Córdoba y un saludo sincero y de verdad de gran condolencia con la familia y los amigos de la senadora. Dicho esto, hay que señalar que Piedad Córdoba siempre fue una persona altamente cuestionada en el país y fue porque siempre se mantuvo ese manto de duda sobre su cercanía con la guerrilla de las FARC, con los gobiernos que de alguna manera han sido dictatoriales, que han ido en contra de los procesos democráticos, Venezuela, en su momento Ecuador,
Cuba, entre otros. Es decir, que Piedad Córdoba, a pesar de que jugó un rol importante y relevante en los diferentes procesos de paz y demás, siempre tuvo una agenda propia y además protegió unos intereses que no eran acorde a la institucionalidad y a lo que se necesitaba del Estado, y siempre estuvo ideológicamente acorde a sistemas de gobierno que no obedecen a las tradiciones democráticas y de la vida republicana en Colombia, lo cual resulta muy cuestionable. También los escándalos de narcotráfico, también su incidencia para que no se secuestraran los secuestrados que tenían los grupos al margen de la ley por algún interés político, y todo eso pues siempre generó ruido en torno al rol que ella desempeñó, y por eso las múltiples investigaciones judiciales y demás. Se dice que el gobierno del presidente Gustavo Petro la rescata efectivamente cuando ella viene de una inhabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación, que después, por un fallo del Consejo de Estado, le permite nuevamente hacer parte de la actividad política, y es el pacto histórico quien la coge, la recibe en sus listas y le permite hacer parte, digamos, de esa coalición y obtener una curula en el Congreso de la República. Es decir, le da un nuevo aire político a una senadora que ya venía desgastada, cuestionada, y también que ha dejado ver que esos principios liberales que tanto defienden a nombre de ella, pues en realidad, más allá de haber pertenecido a un partido con el nombre del liberalismo, pues sus doctrinas políticas distaban mucho de estas prácticas democráticas. Ahí están las condolencias de Miguel Díaz-Canel, el líder del régimen cubano. Seguramente llegarán las de Nicolás Maduro. Sí, fue intermediaria en muchos casos de secuestro para lograr liberaciones. ¿Se puede entender el Colombia moderno desde sus cámaras sin este personaje, Piedad Córdoba? Bueno, pues efectivamente Piedad Córdoba, a pesar de que fue un personaje cuestionado, pues no podemos mentir el peso político que ella representaba, a tal punto que el gobierno le había confiado que ella liderara los debates de la reforma a la salud que ahora pasaban al Senado de la República. Es decir, si hay una ausencia que se va a sentir en el pacto histórico y en el gobierno nacional, pese a que el mismo gobierno la había invisibilizado un poco para evitar que tantos cuestionamientos de narcotráfico, de FARC política, entre muchas otras, lograran de alguna manera afectar más la imagen del presidente de la República. Entonces, ella había sido un personaje que por su peso político no obedecía a la actividad legislativa que ella estaba realizando y casi no estaba sonando. Pero con todo y esto, seguramente la ausencia en el Senado de la República se va a notar, porque aunque estuviera invisibilizada, no dejaba de ser una persona estratégica para los intereses de la construcción política, ideológica que tiene el actual gobierno, incluso confiándole la reforma más importante que tramita en estos momentos en el Senado de la República, que es la reforma a la salud, que tendrá por demás un tránsito muy complejo en el legislativo. Si la reforma a la salud ya no alcanzó a ser vocera de ello, se retiró 69 años de edad y ya tenía problemas de salud, por eso no participa muy activamente. El último de los escándalos, Juan, fue las declaraciones o la entrega de su hermano a autoridades de Nueva York. ¿No recuerdas esto? Sí, pues ese sí ha sido un episodio lamentable. Recordemos que casualmente, en la época en que el presidente de la República, Gustavo Petro, era candidato, inclusive el pacto histórico y parte, digamos, como de las dinámicas del presidente de la República, entonces siendo candidato y en campaña, se apartan porque ya los ruidos del hermano por los temas del narcotráfico empiezan a coger un vuelo que seguramente iba a perjudicarlos. Recientemente, ante un tribunal de Nueva York, efectivamente el hermano de Piedad Córdoba reconoce las actividades del narcotráfico, y lo que queda también en tela de juicio es
qué tanto sabía Piedad Córdoba y qué tanto pudo haber tenido participación en esas actividades del narcotráfico. Y es que recordemos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado envuelto en escándalos por presuntos dineros del narcotráfico, dineros ilegales, dineros irregulares que pudieron haber ingresado a la campaña del presidente de la República y que incluso tiene hoy por hoy en un proceso judicial a su hijo Nicolás Petro. Entonces, todo este engranaje genera muchas dudas y mucha incertidumbre en las prácticas y en la influencia que tuvo Piedad Córdoba y que efectivamente los escándalos de su familia también estaban deteriorando aún más la imagen del presidente de la República. Y yo creo que aquí sí hay que hacer un análisis muy exhaustivo y ojalá las autoridades judiciales logren determinar en ausencia de Piedad Córdoba qué fue lo que pasó realmente y podamos tener la verdad, y si hay otros responsables, pues que vayan ante los tribunales de justicia. Juan Falconer, muchas gracias por estos minutos que nos regalas. Sí, quedan muchas preguntas en el aire, pero sobre todo muchas respuestas que nos hacen falta. Reiterar las condolencias, el pésame a sus familiares y a quienes enarbolan el movimiento que ella representaba. Piedad Córdoba falleció en Medellín, Colombia. Juan Falconer, gracias por estos minutos. Enrique, muchas gracias a ti. Solo una rápida reflexión, y es que los mensajes del presidente y de muchos militantes del Pacto Histórico están utilizando la muerte de Piedad Córdoba para seguir generando odio, división y polarización, y eso resulta muy lamentable porque están instrumentalizando la muerte de una de sus militantes para seguir en estas dinámicas. Muchas gracias a ti por el espacio y un saludo muy especial a las personas que nos acompañaron.